preparado para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado estudiando lo que significa honor, ¿cierto? Y cómo nuestra vida de creyente también debe ser una vida práctica, ¿cierto? Porque si no, estaríamos predicando o enseñando lo mismo que se enseña o se predica en cualquier lado, que es solamente religión. O sea, se escucha, pero en realidad no se lleva una vida acorde a eso. Entonces, nuestra doctrina tiene que ver con una vida, con una práctica habitual de la palabra de Dios. Leímos la semana pasada Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Proverbios 1 dice que Proverbios, ahí en los primeros capítulos, dice que la sabiduría salió a las calles a clamar, a llamar, y que la gente no venía. A veces se encuentra poco provechoso en los días actuales que las personas sean sabias. A veces se confunde la sabiduría con la astucia, ¿cierto? A veces, no, tienes que ser astuto. Los cristianos podemos ser astutos. Eso no es algo malo, siempre y cuando seamos honestos. No sin engaño, porque a veces la astucia también va de la mano con el engaño. Entonces nosotros, la Biblia dice que debemos ser astutos. ¿En qué sentido? Usar bien lo que tenemos, saber las herramientas que tenemos a disposición, pero de la manera correcta. Muchas veces nos confundimos porque esta palabra temor la asociamos nosotros con el terror. Pero eso es otra cosa. El temor es contrario a la fe. Pero aquí está hablando de reverencia. La reverencia a Dios, el conocer quién es Dios. Eso es el principio de la sabiduría. Entonces, nosotros podemos ver y conocer de la grandeza de Dios y entender, como hablábamos la semana pasada, que este Dios tan grande que creó el universo, y estábamos hablando, ¿cierto?, de las galaxias y todo eso, cómo Él se preocupa de cada uno de nosotros en particular. Y cómo ese Dios, entonces, que creó todo, conoce nuestros más íntimos detalles. ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Qué vamos a esconder del Señor? Nada, ¿cierto? Entonces, como nosotros llevamos a los niños al jardín de infantes, de niños, y los colocan en los niveles que les corresponden según la edad, y según eso le van enseñando ciertas cosas a los niños, ¿cierto? Porque cuando tú los colocas en la sala cuna o en el nido, también dicen en otros lugares, tú no les pasas un libro de aritmética, ¿cierto? Y le dice, y se para el profesor o la maestra o el maestro y le dice: vamos a resolver el ejercicio de la página 15. Si nosotros viéramos un niño en esa circunstancia, lo sacaríamos de allí. Diríamos, pero ¿cómo le están enseñando esto a este pequeño si él no está preparado para recibir esta información, procesarla, ¿cierto? Y lograr algún objetivo? Entonces, así también nosotros necesitamos enseñarle a los creyentes el ABC de la fe. Y de las primeras cosas que tenemos que enseñar es quién es Dios. Y esa reverencia a nuestro Dios. Cosa que se ha perdido en este tiempo porque en muchos lugares le dicen el flaco, o el de arriba, o qué sé yo, y le ponen sobrenombres y todo. Y eso nos da una imagen incorrecta de quién es el Señor. Ahora, Él, en Génesis, en el original, nos dice, si nosotros leemos Génesis, dice otras palabras y luego Dios. En el original dice, y Dios, es la primera palabra, Dios, y comienza la escritura. Él mismo se define.
Él mismo se expresa a través de la Escritura. Él mismo define quién es Él. Entonces, si nosotros lo queremos conocer, tenemos que pasar tiempo allí, donde Él se define. Si yo quiero conocer a Daniel, tengo que pasar tiempo con Daniel, ¿cierto? Entonces, no solamente tengo que saber acerca de Daniel, sino que si es que yo quiero llegar a conocer detalles de Daniel, tengo que tener una relación, una comunión o una comunicación mayor con Él y conocer los detalles. Entonces, muchas personas no se acercan a Dios. Una vez una persona estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Yo le dije, déjame orar por ti. Y me dijo, no, Dios tiene demasiados problemas que resolver. Entonces eso me muestra a mí que no conoce quién es Dios. O si no te dicen, no, es que Dios debe estar enojado conmigo. No conocen a Dios. Y ha sido a veces culpa de las mismas iglesias o las personas que nos congregamos en las iglesias, que hemos dado una mala imagen de quién es Dios. Porque a veces los cristianos dentro de la iglesia bendicen a todo el mundo. Salen de la iglesia y andan maldiciendo a medio país, ¿cierto? Entonces maldicen al vecino, maldicen acá, maldicen allá. ¿No nos llamó Dios a bendecir? Entonces es porque ese es el lenguaje que escuchan. El temor es un temor reverente y nosotros debemos comprender ahora. Jesús, Él no tenía terror de Dios. Jesús se sabía amado, aceptado por su Padre. Sabía que podía comunicarse con Él. Sabía que cuando Él hablaba, Dios lo escuchaba. Porque eso dijo cuando se puso fuera de la tumba de Lázaro. Dijo, Padre, yo sé que tú me escuchas, siempre me escuchas, pero a causa de ellos, yo estoy haciendo esta oración más fuerte y todo para que se den cuenta. ¿Cierto? Entonces, Él siempre nos escucha. Hablábamos en algún momento sobre algunas cosas, pero no sé si te das cuenta el nivel donde Dios te puso, que aunque tú cometas un error, un pecado, aún te puedes seguir comunicando con Él. Ese es el efecto de la paz, de la sangre de Jesús en el propiciatorio, que nos permite estar conversar con Dios a pesar de que hemos cometido errores. Y no ser chicharrón, ¿cierto? Entonces, de repente no nos damos cuenta, o sea, la naturaleza, lo que Dios hizo con nosotros, la posición que Él nos dio, es tal que nos permite ser uno con Él y no separarnos de Él. Ahora, Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces yo voy a necesitar ayuda hoy día que lean algunas versiones diferentes a la que tengo yo. Yo tengo la Reina Valera. ¿Alguien tiene la NTV? A la una, la NTV. A las dos. ¿Alguien tiene por ahí la NTV u otra versión para los salmos? Ya. Vamos, Carlita. Tú puedes. Salmos 111:10. Y si me ayudan con el otro micrófono, sería espectacular. ¿Sí? Ahí está Ricardo. Muchas gracias. Pruébelo, Ricardo. 1, 2, 1, 2. Probando. Ya. Bien. Sí. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Crecerán en sabiduría. Cuando nosotros conocemos una persona y a veces nos llama mucho la atención cómo trata ciertos temas, cómo se proyecta con sus ideas, cómo plantea diversas cosas y uno dice, wow, me gustaría aprender ciertas cosas
me gustaría aprender, no sé, uno a veces piensa en técnicas, ¿cierto? Para poder expresarse mejor y todo. Pero Dios tiene todo eso en sí. Y mientras más lo conocemos a Él, más tomamos de lo que Él es en el sentido del conocimiento práctico, ¿cierto? Porque Jesús ya se hizo sabiduría por nosotros y eso lo estuvimos enseñando antes. Entonces, de repente nosotros mismos nos vamos a sorprender cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a dar un consejo, a expresar una idea. De repente no sabemos cómo enfrentar o pararnos frente a cierto tipo de personas y Dios sí sabe. Y si tú lo escuchas a Él, ellos pueden decir, wow, esta persona, como decían de Pedro, ¿cierto? Nosotros sabemos que es del vulgo. O sea, que no tiene estudios, que no tiene preparación, que es común. Pero miren cómo habla. Se nota que ha estado con Él. Se nota cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Hay otra forma. Pero no es solamente la forma, las palabras en sí, sino que lo que hay y lo que llevan esas palabras. Se nota. Y esa sabiduría es Él, expresado en esas palabras. Él, obviamente, como todo papá, quiere hijos sabios, ¿cierto? ¿Qué papá no quiere un hijo sabio? Y Él nos dio esa sabiduría de Él. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del conocimiento, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Carlita, ¿tienes Proverbios 9:10? El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Buen juicio. Por ejemplo, hoy en día, en Chile, San Paoli, todo lo que está pasando, necesitamos buen juicio, ¿no? No, es atingente a nuestro futuro futbolístico. Que la persona que está a cargo tenga buen juicio. ¿Cómo poder ayudar? Que nuestra presidenta tenga buen juicio. Que nuestras autoridades tengan buen juicio. ¿Cómo podríamos ayudarlo? Con nuestra oración, con nuestra oración por nuestras autoridades, ¿cierto? El Señor dice, para que podamos vivir quieta y apaciblemente, pero nosotros podemos ser buenos consejeros. Necesitan gente como nosotros para aconsejar a esos niveles. Amén. Y a veces nosotros desechamos algunas cosas porque creemos que no es necesario para nuestra vida. Pero Daniel es un excelente ejemplo de alguien preparado. Sabía, ustedes si leen Daniel, los primeros 6 capítulos sobre todo, se van a dar cuenta que Daniel sabía cómo expresarse, cómo hablar frente a las autoridades, cómo darles el lugar que a ellos les correspondía, pero también así decirles, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esto, le ofrezco esto, es mejor. Y le planteaba a las autoridades su idea y luego, y reconociendo quiénes eran, porque no los pasaba a llevar, sabía cómo hablar, sabía cómo hacerlo. Primero a la persona que estaba a cargo, luego al que estaba a cargo del que estaba a cargo, y luego llegó al rey. Y finalmente, esto que estaba en Daniel lo hizo ser el consejero del rey. Pero el rey era un poco, ¿cómo se dice? Que era medio llevado su idea, ¿cierto? El rey era terco también en algunas cosas y de repente quería hacer las cosas a su manera y no se daba cuenta. Y la gente que estaba alrededor de Daniel no era gente buena, con buenas intenciones. Y a pesar de todo eso, Daniel brillaba, porque la sabiduría de Dios estaba en él. Pero no era solamente la sabiduría de Dios, José. Eran los conocimientos
naturales que también ellos manejaban. Entonces, si queremos ser consejeros de la presidenta, bueno, hay que prepararse también en las áreas que se necesitan para llegar a esos lugares. Y esos lugares los cristianos los debemos ocupar. Amén. No significa que nos abanderemos por grupos políticos o colores políticos. Estamos diciendo que el país necesita gente sabia que ayude para dirigir, dar rumbo hacia dónde vamos con un fin mayor, que es el bien de la nación, el bien de la gente, más allá de un color político. Entonces, ahora, si a nosotros nos llevan a ciertos lugares, no sabemos el protocolo que se usa, no sabemos con qué palabras dirigirnos a esas autoridades, no sabemos cómo hablar en ciertas circunstancias, de repente no sabemos ni modular. Y eso también es una preparación. Y es una preparación que hay que tener. No podemos escribir en Facebook si nos van a leer miles de personas con falta de ortografía o redactando mal, con problemas de puntuación. Es una vergüenza. Yo veo mensajes súper buenos, pero están mal escritos. ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Uy, uy, uy! Pondría yo, ¿cierto? ¡Uy, uy, uy! Pero imagínese usted que va a ser secretaria de la presidencia y comete esos errores ortográficos. No se puede, ¿cierto? Queremos redactar un documento para que se lea en un lugar importante. ¿A quién vamos a recurrir? A gente preparada para eso. ¿Por qué no nosotros mismos estamos preparados para eso? Si tenemos la sabiduría de Dios. Estamos escasos de gente preparada a esos niveles. Consejeros, gente que trabaje en la política, pero que no sean políticos. Gente que busque un bien mayor y quiera ayudar a los diferentes países, no solamente a Chile. Por muchos años se nos enseñó en las iglesias que el Señor venía mañana para que íbamos a estudiar. ¿Cierto? Y sí, hay personas que tienen un llamado genuino de Dios y que a lo mejor ellos tienen que salir del colegio y entrar en su llamado. Lo que no significa que nunca más va a estudiar, porque lo que más hacemos es estudiar. Nos preparamos, ¿cierto? Pero tú tienes que seguir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y si Dios te llamó, por ejemplo, a ser un cientista político, tienes que estudiar. Ahora, la gracia de Dios te va a ayudar porque no vas a llegar a esos lugares por pitutos naturales, vas a llegar por pituto celestial, ¿cierto? La gracia de Dios te va a llevar a esos lugares, pero tú tienes que prepararte, por supuesto que sí. Entonces, de repente nos vamos a extremos. ¿Se acuerda cuando antes se hablaba de la prosperidad en la iglesia? Todos tenían que ser pobres porque pobreza era sinónimo de humildad. Y después se dieron cuenta que no y se fueron al otro extremo. Entonces, todo tiene que ser balanceado. No nos podemos... No, es solamente la palabra, y solamente la palabra, y solamente la palabra, y gloria a Dios. No, sí, está bien. La palabra tiene una importancia, mucha, toda la importancia. Pero también hay que prepararse las cosas naturales. Por ejemplo, teníamos acceso a la persona que estudió o creó la píldora del día después. Ateo. ¿Cómo hablas con él? Siquiera hablas del tema. Ni siquiera estamos hablando de predicación del Evangelio. ¿Cómo hablas con una persona así del tema? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo puedes poner sus puntos? ¿Cómo puedes explicar tú tus puntos y entender los puntos de él? Tenemos que prepararnos. Y tenemos que
vivir como si el Señor viniese mañana, ¿cierto? Y prepararnos como si, y trabajar en las cosas del Señor como si viniesen 100 años más. Pero, ¿qué te impulsa eso? Es que tú conoces a Dios. Gente, ves ejemplos en la Biblia de gente que Dios los puso en lugares específicos y que cambiaron el curso de naciones. Y no eran los reyes. Normalmente el que tiene más poder no es el que todos ven, es el que está abajo y que maneja todo. El que todos ven es para la foto. Y todos se acuerdan de ese nombre, pero normalmente el que tiene más poder ni siquiera conocen su nombre. Es el que está detrás y que maneja todo. José era uno de esos. Daniel era uno de esos. Y nosotros perfectamente, si Daniel y José eran personas del Antiguo Testamento, no nacidos de nuevo, que no tenían acceso a todo lo que nosotros tenemos, podemos ser más que eso. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no el conocer a Dios y ser gente íntegra de testimonio no nos puede ayudar? ¿Cierto? No estoy diciendo que por ser íntegro y todo eso tú tienes... No, estoy diciendo que es algo en conjunto, ¿cierto? Es algo que... Porque imagínate ahora, con la actualidad que se vive en Chile, con todo esto de la corrupción y todas las cosas que están sucediendo, y tú eres creyente y tú participas de algo así, porque en un momento te viste tentado o algo, y después estás en un lugar más alto, y ellos tienen que investigar todo tu historial, y van a encontrar esto. Y lamentablemente, como dice Proverbio, una mosca, ¿qué hace? Echa a perder todo el perfume del perfumador. Entonces de repente hay cosas que nosotros decimos, pero si es esto nomás. No, no es eso nomás, porque estamos mirando así, pero no estamos mirando todo el panorama. No nos estamos dando cuenta. A veces pensamos que estamos predicándole a cuántas personas, cuando hay otras personas que no vemos que sí nos están escuchando. Y pensamos, no, es que Chile, un país chiquitito, al sur del mundo, Santiago, un puntito. Y no, estás llegando a las naciones. Amén. Y no alcanzamos a dimensionar. No, no importa si esto era así nomás. No. Debemos ser excelentes para un Dios excelente. Amén. Si hay algo que marcó mi vida, fue trabajar con gente que trabajaba en excelencia. No estoy hablando de recursos, estoy hablando de hacerlo mejor con lo que tienes. Y los recursos van aumentando, sigues avanzando y sigues avanzando y sigues avanzando. ¿Por qué? Porque, no, es para el Señor nomás y Él entiende. No. Tenemos que dejar esa mentalidad. Y si alguna vez la tuvo, patéela de su vida. ¿Sabes lo que significa mediocre? Es que siempre llega al medio. Empieza algo, llega al medio, nunca llega a la meta. Siempre queda en el medio de la montaña. Nunca pasa al otro lado. ¿Y sabe qué? Yo estoy aburrida de ver, leer, conocer cristianos mediocres que llevan un mal testimonio del Evangelio, cuando deberíamos ser excelentes. Ahora, todos estamos creciendo, sí, la gracia de Dios, sí, la misericordia de Dios, sí, pero si no tropecemos de nuevo con la misma piedra, como dijo Julio Iglesias, ¿cierto? Ya si tropezamos, ya, bueno, ya sigamos adelante y no hagamos lo mismo otra vez. Aprendamos y mostremos excelencia, sabiduría
integridad. ¿Qué fue lo que encontraron en José? Gente que no... José les hablaba de un Dios que ellos no entendían, que nunca fueron educados en eso, nunca fueron enseñados. Ellos eran adoradores de imágenes. Y José les hablaba de un Dios que ni siquiera ellos podían ver. ¿Qué es lo que ellos veían? La vida de José. Y eso reflejaba para ellos al Dios de José. Daniel, el mismo caso. Sadrach, Mesac y Abednego, el mismo caso. A mí me gustan esos tres. Eran valientes. Me gusta. Daniel. Entonces, ¿qué tenían ellos? El mismo Dios que tenemos nosotros. Con la diferencia que ellos eran siervos de Dios y nosotros somos hijos de Dios con su misma naturaleza. Con el Espíritu Santo sobre nosotros y dentro de nosotros y al lado nuestro. Ellos solamente el Espíritu Santo venía sobre y a veces se iba. En cambio nosotros el tremendo potencial que tenemos. ¿Se acuerdan cuando les dije que la sabiduría es un pozo profundo? Hay que ir a buscar aguas a ese pozo. Pero eso no te toma... ¿Cierto? Microondas. No. Eso te toma tiempo, dedicación. Y eso se nota. El que conozcas a Dios te capacita para tomar consejos divinos y así tomar las decisiones a la manera divina, ¿cierto? A la manera de Dios, para poder tener resultados divinos, ¿cierto? Esto es algo personal. Hay cosas que tú no puedes manejar. ¿Por qué? Porque implica la voluntad de otras personas. Pero lo que implica tu voluntad y tu decisión, tú lo puedes manejar. Por ejemplo, ¿quieres hacer dieta? Yo no le puedo pedir al pastor Juan Carlos que haga dieta por mí. Lamentablemente yo tengo que cerrar la boca. ¿Quieres tener mejor musculatura? Yo no le puedo, aunque tuviese el dinero, no puedo hacer que otro haga ejercicios por mí. Toma, te pago para que hagas 100 abdominales diarios. Y me los mandas por WhatsApp. ¿Cierto? No. Y luego me conecto el USB por algún lado y bajo los 100 abdominales. No puedo hacer eso. Son cosas personales. Entonces, las cosas que solamente tienen que ver contigo, tú tienes que escuchar de Dios, tienes que conocer a Dios. ¿Haría esto Dios? ¿O cómo lo haría? Y luego tomar decisiones para tener el resultado de Dios. Esa es la única forma. Entonces, tú quieres vivir de una manera correcta, quieres tener resultados en tu vida correctos. Bueno, Dios nos dio una guía. Es como cuando compramos las cosas y vienen en caja. Y tú dices, que voy a leer las instrucciones, no sirven para nada, ¿cierto? Y las dejan ahí. Y empiezan a armar lo que compraron. Y después les sobran unas piezas, les faltan unos tornillos, o les sobran tornillos. Y tienes que ir igual a ese papel que dejaste por allá y empezar a leer las instrucciones. Esto era así. Entonces, lamentablemente hacemos lo mismo en nuestras vidas. Pero ¿para qué, Señor, si esto no es tan difícil? Yo lo voy a hacer a mi manera nomás. Y después cuando ya las cosas no encajan, y cuando no encajan hay sufrimiento, ¿cierto? Entonces ya, Señor, ok, voy a leer las instrucciones y lo voy a hacer a tu manera. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Entonces, ahora, nuestras decisiones pueden llevarnos a donde no queremos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay formas que tú crees que son las correctas, porque así fuiste enseñado. Dijimos, cuando comenzamos a estudiar esto, dijimos que la moral, ¿cierto? Y la ética también tenía que ver cómo fuiste enseñado. Entonces, hay gente que cree sinceramente que está haciendo lo correcto y que es la manera de hacerlo, porque así fue enseñado. Y creen que lo están haciendo regio. Pero no, el camino no, o el fin no es el que ellos esperan. ¿Por qué? Porque no es la manera correcta. Dios nunca avala algo que Él mismo no ha puesto su sello. Entonces, ¿por qué tendría que arreglar el problema que dejaste? ¿Sabes por qué te ayuda? Porque te ama. Y por su gracia. Nada más que por eso. Porque te ama. Ni siquiera es porque lo merecemos. Pero ya no hagamos. Ya aprendamos de eso, ¿cierto? Yo tengo escrito una frase en mi refrigerador que dice: el pecado siempre te lleva más lejos de donde quieres ir y te sale más caro de lo que querías pagar. Así lo tengo en mi refrigerador, ¿cierto? Los que han ido a mi casa conocen mi refrigerador. El pecado siempre te lleva más lejos de donde querías ir y cuesta más caro de lo que querías pagar, algo así. Entonces, mi primo hace casi ya un año atrás tuvo un accidente automovilístico y él iba manejando y iba con alcohol. Él dijo que había tomado nada y la alcoholemia le salió como 2.1. ¿Ya? Obviamente sí había tomado, ¿cierto? Y harto. Y yo le dije la misma frase, pero con el alcohol. Le dije, el alcohol, ¿cómo dice? El pecado siempre te lleva. El alcohol siempre te lleva más allá de donde querías ir y te sale más caro de lo que querías pagar. Y me dijo, ¡qué sabio! Yo dije, bueno, eso lo dijo mi pastor, el pastor Jim, y él lo dijo de otra persona que lo escuchó. Pero hay harta sabiduría en eso. ¿Es verdad? Porque tú dices, porque las mentiras son como una bola de nieve. Porque tú, una mentirita así, tú dices, ay, pero no había pensado en esto. Entonces, tapémosla con otro poquito de mentira. Y ya creció. Y después, ¿y cómo arreglo esto otro? Pongámosle un poquito más. Y de repente te encuentras con que creció. ¿Y cómo te deshaces de eso? La única forma es que, ¡boom! ¿Cierto? Y cuando revienta, queda la escoba. Por una cosita así, chiquitita, que se podría haber arreglado con no quiero, o no tengo, o prefiero no hacerlo. Con una palabra tan pequeñita que los niños es una de las primeras que aprenden. No. No. ¿Sabe qué? No me interesa. No, pero que no. Cuando le quieren vender por teléfono, ¿cierto? E insisten, dicen, no sucumba, no. Es un buen entrenamiento para otro tipo de cosas. Entonces, aprende a decir no. Mire, diga no. Es fácil, ¿ves? Y no duele. No, me tengo que ir. No lo voy a hacer, gracias. No quiero. Y no pasa nada malo. Solamente tus buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Lo que garantiza los resultados es lo que Dios ha hablado. Entonces, cuando tú actúas en lo que Él ha hablado, tú ya sabes cuál es el resultado. El bien y la misericordia te alcanzan todos los días de tu vida. Pero caminando es lo que Dios ha hecho para ti. Yo una vez se los graficaba de esa manera cuando los niños juegan Mario Bros, ¿cierto? Y en Mario Bros va avanzando y en el camino hay unas monedas de oro. ¿Y alguna vez jugué eso? No mucho.
Entonces el Mario Bros salta, ¡pling! ¿Cierto? Y sigue avanzando y hay una vida. ¡Pling! Entonces tú vas avanzando en la voluntad de Dios y las cosas están ahí. Pero cuando tú tomas otros caminos, tú te vas a dar cuenta que no está la provisión para eso. Y esa es tu decisión. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La amplificada dice, apóyate, cree y ten confianza en el Señor con todo tu corazón y mente y no te apoyes en tu propia visión o comprensión de las cosas. A veces nosotros no vemos todo el panorama. Yo ahora ¿qué veo? ¿O qué puedo decir con certeza? Quizás, a ver, la hora que me quedan 20 minutos de enseñanza. Eso puedo decir con certeza. Pero si tiembla, se acabó la enseñanza, ¿cierto? Pero más o menos yo podría decir quizás unos minutos más, con certeza. ¿Usted que puede decirme con certeza? 3 años, 4 años, 5 años. No, porque no lo ve todo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Quién sí ve todo? Dios. Entonces, si Él ve todo y me está indicando un camino, yo sigo ese camino porque confío en Él. Él es un Padre bueno, tiene buenas cosas para mí. Él no quiere engañarme, Él no quiere sacar ventaja de mí. Por lo tanto, yo descanso en Él. Entonces yo confío en el Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, incluso más allá de lo que yo en este momento llego a comprender. ¿Por qué? Porque es como cuando le dicen a una persona, lo que pasa es que tú estás viendo el bosque muy de cerca. Tienes que verlo más de lejos. ¿Has visto cuando hay una persona perdida en el bosque? Y ve árboles, 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 hojas, hojas, rayos de luz, árboles. Pero cuando lo andan buscando, andan en el helicóptero y ven dónde comienza el bosque y dónde termina el bosque. Saben la salida del bosque y lo andan buscando. ¿Por qué? Porque ven de arriba. Nosotros somos águilas, no gallinas. Entonces, nosotros tenemos que elevar, ¿cómo se dice? Vuelo en la fe y mirar como mira Dios de arriba, no los problemas tan encima, sino que como Él lo ve. Por eso que el que está sentado en el trono se ríe de sus enemigos, porque Él ve el final. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos así, metidos en algo. Pucha, es que no me alcanza. Bueno, extiende tus alas de fe y mira como el águila. El águila lo único que hace es baja a comer, pero vive en las alturas, no hace ningún esfuerzo casi para volar. Más se esfuerza cuando baja a comer, porque toma velocidad. Pero el águila está arriba, extiende sus alas, el viento lo lleva, que me suena familiar, ¿cierto? El Espíritu Santo, el viento lo lleva, lo guía y ve las cosas desde otra perspectiva. Las gallinas, ¿ha visto usted una gallina? Yo una vez imité una gallina, pero ahora está en video, así que no puedo. ¿Ya? ¿Pero qué hace la gallina? Estoy súper tentada a hacer gallina. Y hace crack, 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 ¿cierto? ¿Y qué hace? Está picoteando todo el rato y mirando hacia abajo. Picoteando y mirando hacia abajo. Esa es su visión, cortita. ¿Cierto? Y no sale de ahí. Y está ahí. Y de repente se pierden las gallinas. ¿Por qué? Porque ni siquiera miran para los lados. Picotean y siguen nomás. Picotean y siguen. Picotean. Si alguien ha vivido en el campo sabe que las gallinas de repente se pierden y se van por ahí. ¿Cierto? Porque andan picoteando, buscando la comida nomás y miran solamente hacia abajo. Es tan diferente. ¿Sabe qué? Las gallinas tienen alas. Y muchas de ellas sí pueden volar.
pero no las usan. Están tan ocupadas, tan preocupadas de estar ahí buscando su comida, que lo demás para ellas es inservible. A pesar de que están equipadas, las dejan sus alas en desuso. Dios te ha dado todo. Tú debes decidir si lo usas o no. Y si vives como el águila, ¿cierto? Entonces, ok, sigamos. Proverbios 6:14, a mí me gustan mucho los proverbios. Proverbios 6:14. Ah, miren, me quedó una versión del Proverbios 3:15. Se la voy a leer porque esa no está disponible así tan fácil. Les leí Proverbios 3:15, que era fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿cierto? En la versión de Message dice, confía en Dios desde el fondo de tu corazón y no trates de averiguar todo por tu cuenta. Qué buena versión. Es como cuando le dice a los niños, no metas los dedos al enchufe, ¿cierto? Te va a dar la corriente. Entonces hay niños que con eso es suficiente. Son los menos. ¿Qué hace la mayoría? Ponen los dedos en el enchufe, ¿cierto? Y dice, se ponen a llorar. Y dice, lo tuvo que probar. Eso hizo Adán. No le bastó con lo que Dios habló. Tuvo que probarlo él mismo. Y ahora tenemos los resultados que tenemos. Entonces, dice, confía en Dios desde el fondo de tu corazón y no trates de averiguar todo por tu cuenta. Si Dios ya inventó, ya creó algo, ¿para qué lo vamos a crear de nuevo? Si es como cuando dicen, si ya la rueda fue inventada, ¿para qué vamos a inventar de nuevo la rueda, cierto? Usémosla. Entonces, hay ciertas cosas que ya hizo, usemos lo que Él nos dio, punto. No tenemos para qué hacerlo nosotros de nuevo. No es que este camino es más corto, te aseguro que a la larga es más largo. Entonces, dice, Proverbios 6:14 ahora. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo y siembra discordia. ¿Quién? Una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha renovado su entendimiento. Una persona que no piensa de acuerdo como Dios piensa. Proverbios 10:5 dice, el que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega avergüenza. El que recoge en verano es sensato. ¿Por qué? Recuerden que esto habla mucho de las siembras y cosechas, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que hemos estado esperando un buen tiempo por una cosecha y nosotros decidimos que durante ese tiempo no vamos a salir a buscar el fruto, para cualquier persona parecería alguien insensato, necio, ¿cierto? Pero si nosotros vemos que es el tiempo y nosotros nos preparamos para eso, y luego salimos a la cosecha, entonces somos personas sensatas. ¿Eso de qué nos habla? De que primero tenemos que saber tiempos, y para eso tenemos que consultar con nuestro Padre, ¿cierto? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Por qué en este tiempo sí y en este tiempo no? Y ahí todos nos hemos tropezado. Todos nosotros nos hemos tropezado. Pero no importa. Por lo menos nos hemos tropezado tratando, ¿cierto? Y luego vemos la cosecha, bueno, hay que moverse. Hay que hacer algo. No, si nosotros no cosechamos, ¿qué pasa con el fruto? Se pierde, ¿cierto? No significa que no había fruto, no significa que no había ganancia en eso, sino que sencillamente la decisión que se tomó no era la adecuada. Entonces, eso nos lleva a que hay momentos en tu vida que el Señor te va a impulsar
Y te va a decir, esto está listo. Y ese es el tiempo de trabajar. No es el tiempo de flojear. No es el tiempo de mirar cómo lo hacen los otros. Es tiempo de poner el hombro. Y no es, sí, para ganarme algo del Señor. No, es porque es el tiempo de hacerlo. Y ya no es tiempo de estar mirando. Y ya no es tiempo de estar esperando que otros lo hagan por ti. El Señor te está diciendo a ti, el Señor nos está diciendo a nosotros, generación de fe, es el tiempo de la cosecha. Muévete. Ahora, es tu decisión si te mueves o no te mueves. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a decidir? Porque si yo veo la cosecha, sé que es verano y que es tiempo de recoger, mejor soy sensato. No sé si me explico. Pero hay tiempos, no sé si a mí me ha pasado, hay tiempos en que Dios te lleva a mucha oración, más de lo normal. Y tú pasas tiempo en oración, en oración, en oración. Pero de repente llega un tiempo, ¡pum!, y es tiempo de correr. Y Dios sabe eso. Tienes que conocer los tiempos, tienes que conocer los tiempos con tu vida, tienes que conocer los tiempos con tu llamado, qué es lo que Dios te está, y eso es sabiduría. Y es sabiduría de Dios. Entonces, hay tiempos en tu familia. Hay tiempos en que es bueno con tu familia tomarse un tiempo, descansar, relajarse. ¿Por qué? Porque lo más probable es que después venga un tiempo que hay que poner el hombro y hay que trabajar. ¿Y sabes qué? Está la gracia de Dios para todo eso. Y tienes que ver eso. Son tiempos en que tú ves eso. Está la gracia de Dios sobre esto. Entonces puedes después seguir y tienes un impulso. Y quizás eso fue en el tiempo de oración que tuviste antes. Lo más probable. Entonces eso es sabiduría. Cómo manejas tu vida, las decisiones que tomas, cuáles son los tiempos. ¿Me asocio o no me asocio con esta persona? ¿Cambio o no cambio de trabajo? ¿Hago esto otro? ¿Es la persona para mí? ¿No es la persona para mí? Todo ese tipo de cosas. Es sabiduría de Dios. Porque eso no está aquí. A menos que usted crea en el código bíblico y empiece a contar letras y no sé qué, pero tiene que aprender hebreo primero y un montón de cosas, y así todo no lo va a encontrar. Entonces, eso es sabiduría. Y esa sabiduría está disponible para nosotros. ¿Cuándo? Escuchemos de Dios solamente. Nada más, escuchemos de Dios, los tiempos de Dios. La sabiduría de Dios está disponible para nosotros porque Jesús se hizo sabiduría por nosotros. Jesús supo siempre de su ministerio. Él estuvo 3 años y medio. ¿Y qué hizo esos 3 años y medio? Nosotros lo vemos que a veces estaba tan cansado que se quedó dormido en la barca. Y a pesar de que había tormenta y todo, yo conozco gente que se mueve una hormiga en la casa y despiertan. Imagínense cómo estaba Jesús durmiendo de profundo, que había tormenta, estaba saltando agua y todo, y él estaba durmiendo plácidamente. Y los discípulos lo tuvieron que despertar. Oye, Jesús, ¿no te importa? Nos estamos ahogando, nos vamos a hundir. Ven a ayudarnos. Entonces, Jesús 3 años y medio intenso. Cualquiera de esta gente que se cree ahora importante en las iglesias diría, un ministerio de 3 años y medio no es nada. Yo llevo 15 años en el ministerio. Pero lo que él hizo en 3 años y medio fue fantástico. Por eso nosotros estamos aquí hoy. O sea, ¿invertí bien su tiempo? No. O sea, para él era el tiempo de verano y el tiempo de siega, por supuesto. Y los otros 30 años que estuvo atrás, se preparó para ese tiempo. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo? ¿Cuáles son nuestras prioridades versus las prioridades de Dios? Lo que decíamos delante,
Dios te está llamando para que te prepares para apoyar y ser consejero en esta nación. Hazlo, pero hazlo bien. Métete en el asunto, estudia, sé el mejor. Sé íntegro, no copies en las pruebas, no necesitas eso. Dios está contigo, tiene la mente de Cristo, el Espíritu Santo está contigo, Él te va a ayudar en esos exámenes. No necesitas hacer lo que hacen los demás. Pero sigue adelante con eso que Dios puso en tu corazón. No te detengas, no quedes a mitad de camino. Si Dios te habló con respecto a algo, hazlo. ¿Qué esperas si Dios ya te dijo es el tiempo? Pero sé bueno en eso porque tu Padre es excelente. No muestres la hilacha. Si se equivoca, equivóquese sinceramente. Se nota cuando es sincero y no es con maldad. Pero tome lo que Dios le ha dado. Conozca a su Dios. Dios te hace una persona inteligente. E inteligencia no es solamente saber sumar, restar, dividir y multiplicar. O cuál es el logaritmo de algo o la raíz tanto de tanto. Es más que eso. Es ser inteligente y sabio con tu vida y con la vida de los que te rodean. Es ser sabio e inteligente con las decisiones que tomas. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y si alguien me ayuda, por favor, puede leer la versión NTV. Es Proverbios 9:10. Por mientras voy a decir que inteligencia es entendimiento, comprensión. Es separar o distinguir mentalmente algo. Un creyente que conoce a su Dios, que sabe el potencial que está en él, sabe tomar decisiones inteligentes. ¿Lo encontraste? Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Una vez más, el buen juicio. Inteligencia. No es cuánta presión tú recibes, porque muchas veces la respuesta que dan es que pucha, es que me presionaron. No es cuánta presión recibes, es cuál es la decisión que tú tomas. Todos nosotros somos tentados desde nuestras propias concupiscencias o deseos desordenados, que también aprendimos, ¿cierto? Todos nosotros tenemos cosas que a veces no hemos resuelto en nuestra vida. El problema es que cuanto más quizás somos visibles en el llamado, en el camino que Dios nos da, esas pequeñas cosas se hacen grandes y Satanás puede tomar ventaja de eso. Pero es porque nosotros no hemos tratado con eso en el nivel que debíamos haber tratado, cuando todavía a lo mejor estábamos en un punto que se podía arreglar y no se notaba tanto. Pero es como cuando, no sé si usted teje, pero vamos tejiendo, por ejemplo, una bufanda y nos damos cuenta que nos quedó un punto por ahí que no quedó muy bien. Pero sigamos tejiendo nomás, total, avancé tanto. Y vamos tejiendo. Y de repente avanzamos tanto y de repente miramos y se nota. Se nota ese punto que quedó mal. ¿Y cuál es la única solución? Las que tejen. Desarmar el tejido. O bordar, ¿cierto? Encima. Desarmar el tejido. Arreglar el asunto. Y vamos tejiendo otra vez. Lo único que hicimos fue tratar de tapar el sol con un dedo. Hay ciertas cosas que debemos tratar. Hay ciertas cosas que el Señor nos está hablando ahora, que debemos tratar hoy, porque después se va a notar mucho. O
te van a causar problemas más adelante. Y tú tienes que tratar con eso hoy. A veces es una segunda mirada. A veces, ¿qué estás pensando? ¿Dónde te estás enfocando? Pero hay cosas que debes tratar hoy, porque hay debilidades que tienes que confiar en la gracia de Dios totalmente para poder superarlas. Dice, Señor, es que esto me cuesta. Sí sé que te cuesta, pero conmigo. Hazlo a mi manera. Yo te voy a enseñar. Y es la única forma de fortalecer esos puntos que a la larga lo único que van a ser un estorbo para tu llamado, para el ministerio y para todas las personas sobre las cuales tú tengas influencia. Porque un niño pequeño, si se cae, quizás se va a raspar las rodillas. Pero si se cae el padre de una familia, causa estragos. Si se cae un pastor, es horrible. Si se cae un presidente, es dramático para un país. Causa problemas, ¿o no? Y mientras más sea el nivel de autoridad en el cual está, mayor es el problema que se causa y el dolor y el sufrimiento. Entonces, arreglémoslo. Abróchese el zapato ahora para que no se caiga. Aprenda a hacerse los cordones. Bien. Trate con esas cosas hoy, porque Dios te ha dado la sabiduría y la inteligencia para que lo hagas. La sabiduría y la inteligencia no es solamente para que le muestres a otros cuán sabio e inteligente tú eres. El sabio y la inteligente primero la usa en sí. Porque es inteligente. Porque sabe que es algo bueno, entonces primero lo va a usar en sí. Y luego, es inevitable. Como que las moscas vayan a la miel, que la gente no se pegue a una persona sabia. Entonces, ya me pasé. Entonces, los quiero dejar con este pensamiento. Era ver un pensamiento bueno, de que no. Volvamos a leer Proverbios 9:10, en la versión que yo tengo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bendecidos. Sálvame.